El empresario humilde que vio a su esposa ser humillada por futuros socios. Imaginen por un momento presenciar a la persona que más aman en este mundo siendo humillada públicamente. Imaginen ver cómo desconocidos la juzgan, la menosprecian y la tratan como si no valiera nada. Ahora imaginen que esas personas, esos mismos que destilan arrogancia y desprecio, están a punto de convertirse en sus socios de negocios. ¿Qué harían ustedes? Esta es la historia real de Roberto Mendoza, un empresario exitoso que enfrentó exactamente esta situación. Lo que sucedió después cambió vidas para siempre y dejó una lección que nunca será olvidada. Si disfrutan de historias sobre justicia, superación y el triunfo de la humildad sobre la arrogancia, los invito a suscribirse al canal y dejar su like. Ahora, acompáñenme en esta historia que los mantendrá al borde de sus asientos. Roberto Mendoza cumplió 52 años el pasado marzo. Para quienes lo conocen superficialmente, es simplemente un hombre de negocios discreto que vive en las afueras de Monterrey, México. Conduce un sedán modesto, viste ropa cómoda, sin marcas ostentosas, y frecuenta los mismos restaurantes familiares que cualquier persona de clase media visitaría. Pero la realidad detrás de esta fachada de sencillez es muy diferente. Roberto construyó desde cero un imperio en el sector de tecnología y logística. Comenzó hace 25 años con una pequeña empresa de mensajería que operaba con apenas 3 empleados y 2 vehículos deteriorados. Su visión, sin embargo, iba mucho más allá. Mientras otros empresarios buscaban ganancias rápidas, Roberto invertía cada peso en mejorar el servicio, en capacitar a su personal y en adoptar tecnologías innovadoras antes que la competencia. Para el año 2010, su empresa ya manejaba la logística de las principales corporaciones del norte de México. Para el 2015, había expandido operaciones a Centroamérica. Hoy, su fortuna personal se estima en $120 millones. Pero si lo vieran en la calle, jamás lo imaginarían. Roberto aprendió de su padre, un humilde mecánico que falleció cuando él tenía apenas 18 años, que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por cómo trata a los demás. Su esposa, Elena Mendoza, comparte completamente esta filosofía. Se conocieron en la universidad, cuando ambos trabajaban medio tiempo para pagar sus estudios. Elena se especializó en literatura y, a pesar de que Roberto le ofreció 1000 veces dejar de trabajar, ella insistió en continuar su carrera como profesora de secundaria. Para Elena, enseñar no es simplemente un empleo, es su vocación. Sus estudiantes la adoran, sus colegas la respetan profundamente y ella encuentra en las aulas una satisfacción que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Los Mendoza tienen 2 hijos. Patricia, de 26 años, trabaja como médica en un hospital público, rechazando las ofertas de su padre para establecer una clínica privada. Y Miguel, de 24, es ingeniero ambiental y dedica su tiempo a proyectos de conservación. Ambos heredaron los valores de humildad y servicio que definen a esta familia extraordinaria. La residencia de los Mendoza no está en una zona exclusiva. Es una casa confortable en un barrio de clase media alta, con jardín donde Elena cultiva sus propias verduras y un garaje que Roberto usa como taller para restaurar motocicletas antiguas, su pasatiempo favorito. Los vecinos los conocen simplemente como Beto y Elena, la pareja amable que siempre saluda y que nunca rechaza una invitación a las reuniones vecinales. Esta es la vida que Roberto y Elena construyeron conscientemente. Una vida donde el dinero es una herramienta para hacer el bien, no un medio para exhibirse. Una vida donde la autenticidad vale más que la apariencia. Pero esta filosofía estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más dolorosa posible. A principios de este año,
Roberto identificó una oportunidad de negocio excepcional en la zona metropolitana de Guadalajara. La ciudad estaba experimentando un crecimiento industrial acelerado y la demanda de servicios logísticos especializados superaba ampliamente la oferta disponible. Los números eran contundentes. Proyecciones de crecimiento del 30% anual durante los próximos 5 años. Era el momento perfecto para expandirse. Sin embargo, Roberto conocía sus limitaciones. Aunque su empresa dominaba el mercado del norte, Guadalajara representaba un territorio desconocido, con dinámicas comerciales particulares, relaciones políticas complejas y una red de contactos que tomaría años desarrollar desde cero. Necesitaba socios locales, empresarios establecidos que conocieran el terreno y pudieran facilitar la entrada de su compañía al mercado. Después de 3 meses de investigación exhaustiva, su equipo de análisis identificó a 3 candidatos ideales. Mauricio Silva, de 48 años, era dueño de Construcciones Silva, una empresa que había participado en los proyectos de infraestructura más importantes de Jalisco durante la última década. Su compañía tenía contratos con el gobierno estatal y una red de contactos envidiable. En papel era el socio perfecto. Diego Paredes, de 53 años, controlaba un portafolio impresionante de propiedades comerciales e industriales en toda la zona metropolitana. Como inversor inmobiliario, Diego tenía acceso a terrenos estratégicos donde Roberto planeaba establecer centros de distribución. Además, sus conexiones con el sector bancario podrían facilitar el financiamiento de la expansión. Augusto Ferreira, el mayor de los 3, con 57 años, era considerado el magnate del comercio en Guadalajara. Su cadena de tiendas departamentales y centros comerciales generaba empleos para miles de personas. Augusto representaba acceso directo a clientes potenciales y una reputación comercial que abriría puertas inmediatamente. Los informes financieros eran impecables. Las 3 empresas mostraban solidez económica, crecimiento sostenido y cumplimiento riguroso de obligaciones fiscales. Los contratos preliminares estaban siendo revisados por los abogados de ambas partes. Todo parecía encaminarse perfectamente hacia una asociación mutuamente beneficiosa. Lo que los informes no revelaban, lo que ningún análisis financiero podía capturar, era el carácter real de estos hombres. Roberto había escuchado rumores vagos sobre la arrogancia de Mauricio, sobre la obsesión de Diego con el estatus social, sobre la actitud despectiva de Augusto hacia quienes consideraba inferiores, pero eran precisamente eso, rumores sin confirmar. Roberto, siempre justo en sus juicios, decidió darles el beneficio de la duda. Después de todo, el mundo empresarial está lleno de chismes infundados y competidores resentidos que difaman a los exitosos. La reunión formal estaba programada para el viernes 20 de marzo en las oficinas centrales de Roberto en Monterrey. Los 3 empresarios viajarían juntos desde Guadalajara en un jet privado. Se discutirían los términos finales, se firmarían los acuerdos de confidencialidad y se establecería el cronograma para los siguientes pasos. Roberto había preparado una presentación detallada de su visión para la expansión, incluyendo proyecciones conservadoras que mostraban cómo todos multiplicarían sus inversiones en menos de 3 años. Esa noche, mientras revisaba los documentos en su estudio, Elena entró con 2 tazas de café, se sentó junto a él y observó los gráficos y números que llenaban la pantalla de su computadora. Le preguntó si estaba nervioso por la reunión. Roberto sonrió y le tomó la mano. Le dijo que no estaba nervioso, pero sí cautelosamente optimista. Esta expansión representaba el siguiente capítulo importante de su empresa, el legado que eventualmente pasaría a sus hijos si ellos decidían continuar con el negocio familiar. Elena le recordó algo que él ya sabía, pero que siempre valía la pena repetir.
que el éxito verdadero no se mide únicamente en cifras, sino en las personas cuyas vidas mejoras en el proceso. Roberto asintió. Esa era exactamente la razón por la que incluía en todos sus contratos cláusulas estrictas sobre condiciones laborales justas, salarios dignos y respeto absoluto a los derechos de los trabajadores. No estaba dispuesto a comprometer sus valores por ninguna cantidad de dinero. Al día siguiente, el jueves 19 de marzo, todo cambiaría. Pero en ese momento, mientras compartían café en la tranquilidad de su hogar, ninguno de los dos podía imaginar lo que el destino había preparado. ¿Qué les parece hasta ahora esta historia? ¿Alguna vez han confiado en alguien que resultó ser completamente diferente a lo que aparentaba? Los invito a dejar su opinión en los comentarios. El jueves 19 de marzo amaneció con un cielo despejado en Guadalajara. Elena había viajado a la ciudad 2 días antes para visitar a su hermana Lucía, quien atravesaba un momento difícil tras la muerte reciente de su esposo. Roberto insistió en que Elena se tomara el tiempo necesario con su familia. Él podía manejar perfectamente los preparativos finales para la reunión del día siguiente. Elena pasó la mañana con Lucía, escuchándola, consolándola, ayudándola con los trámites pendientes. Para la tarde, decidió que su hermana necesitaba un descanso de la tristeza que llenaba cada rincón de su casa. Le sugirió salir a caminar, quizás tomar un café, distraerse aunque fuera por unas horas. Lucía aceptó agradecida. Mientras caminaban por el centro de Guadalajara, Elena recordó que necesitaba comprar un regalo para Patricia, cuyo cumpleaños se aproximaba. Su hija había mencionado casualmente que le gustaba una marca particular de joyería artesanal que tenía una boutique en la zona. Elena propuso buscar esa tienda. Lucía conocía exactamente dónde estaba, en una plaza comercial exclusiva frecuentada por la élite empresarial de la ciudad. La boutique Marcela era exactamente el tipo de establecimiento que Elena normalmente evitaba, no por los precios, que ciertamente podía pagar sin problema, sino por la atmósfera pretenciosa que estos lugares cultivaban deliberadamente. Las empleadas vestían como si asistieran a una gala. La iluminación estaba calibrada para hacer brillar cada pieza de joyería como si fueran tesoros invaluables. Y la música ambiental era ese jazz suave que supuestamente transmitía sofisticación. Elena entró vestida como siempre, jeans cómodos, una blusa sencilla de algodón color azul claro y zapatos planos. Su bolso era de tela, hecho a mano por artesanas de Oaxaca, algo que ella valoraba mucho más que cualquier bolso de marca europea. No llevaba maquillaje elaborado, solo un poco de protector solar y brillo labial. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo práctica. En resumen, lucía exactamente como lo que era. Una mujer de 50 años, profesora, que valoraba la comodidad sobre la apariencia. La primera empleada que la vio ni siquiera se acercó. Simplemente la evaluó con la mirada de arriba abajo y regresó su atención a una clienta que examinaba aretes de diamantes. Una segunda empleada hizo exactamente lo mismo. Elena, acostumbrada a este tipo de trato ocasional en tiendas exclusivas, simplemente se encogió de hombros y comenzó a examinar las vitrinas por su cuenta. Lucía, visiblemente incómoda por el ambiente, sugirió buscar en otro lugar, pero Elena insistió. Si la pieza que Patricia quería estaba allí, la compraría sin importar las actitudes. Fue entonces cuando escuchó las voces. Al fondo de la boutique, cerca de un área privada reservada para clientes VIP, había un grupo de personas. 3 hombres vestidos con trajes caros, obviamente empresarios importantes, acompañados por 3 mujeres que exhibían esa belleza artificial producto de cirugías múltiples, ropa de diseñador y joyas que probablemente valían más que el salario anual de un maestro. Elena no les prestó atención inicialmente.
Continuó examinando las piezas expuestas hasta que encontró exactamente lo que buscaba. Un collar de plata con incrustaciones de turquesa, diseñado por artesanos locales. El precio era de $3.500. Elena mentalmente aprobó la compra. Patricia lo amaría. Pero en ese momento, una de las empleadas finalmente se acercó. Su tono fue cortante desde la primera palabra. Le preguntó a Elena si necesitaba ayuda, pero la manera en que lo dijo claramente comunicaba: ¿qué hace alguien como tú aquí? Elena, manteniendo su compostura y educación características, explicó que deseaba comprar el collar para su hija. La empleada arqueó una ceja con escepticismo apenas disimulado. Le informó a Elena que esa pieza era parte de una colección exclusiva y que su precio estaba claramente marcado. Elena asintió pacientemente y respondió que sí, lo había visto y que deseaba comprarlo. ¿Había algún problema? Antes de que la empleada pudiera responder, una de las mujeres del grupo VIP se acercó. Su nombre era Valeria, esposa de Mauricio Silva. Valeria tenía 42 años, pero aparentaba 30, gracias a intervenciones estéticas que habían costado una fortuna. Vestía un conjunto Chanel color blanco que probablemente valía $15.000 y llevaba un bolso Hermès Birkin en color rojo que alcanzaba fácilmente los 50.000. Valeria interrumpió la conversación con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Le dijo a la empleada que no se preocupara, que ella se encargaría. Luego se dirigió a Elena con una dulzura falsa que era incluso más ofensiva que un insulto directo. Le dijo: «Querida, ese collar es hermoso, ¿verdad? Pero quizás deberías considerar algo más accesible. Tenemos piezas igualmente bonitas en el área de rebajas». Elena sintió cómo la sangre subía a sus mejillas, no por vergüenza, sino por indignación. Lucía le tomó el brazo, instándola silenciosamente a simplemente marcharse. Pero Elena había enseñado durante 25 años que uno no debe permitir que lo intimiden. Respiró profundamente y respondió con calma: «Agradezco su preocupación, pero puedo permitirme esta pieza sin ningún problema». Fue entonces cuando las otras dos mujeres se unieron a la conversación. Cristina, esposa de Diego Paredes, y Sofía, esposa de Augusto Ferreira, se acercaron con curiosidad apenas contenida. El olor de su perfume caro llenó el espacio inmediatamente. Cristina, con una voz cantarina que intentaba sonar amistosa, pero rezumaba con descendencia, le preguntó a Elena a qué se dedicaba. Elena respondió con orgullo: «Soy profesora de literatura en una escuela secundaria pública». El silencio que siguió fue ensordecedor. Las tres mujeres intercambiaron miradas que comunicaban volúmenes. Sofía fue la primera en romper el silencio con una risa pequeña y despectiva. «¡Qué admirable!», dijo con un tono que claramente significaba lo contrario. «Debe ser desafiante vivir con un salario de maestra». Valeria agregó: «Querida, no te ofendas, pero quizás deberías pensar en prioridades. Un collar de $3.500 es un lujo que, bueno, personas en tu posición normalmente no pueden justificar». Cristina asintió con exagerada comprensión. «Exactamente. Hay tantas cosas más prácticas en las que podrías invertir ese dinero. ¿No lo crees?». Elena sentía cómo su corazón latía con fuerza. Parte de ella quería simplemente sacar su tarjeta American Express Centurion, comprar no solo ese collar, sino toda la maldita tienda si fuera necesario, solo para ver las expresiones en los rostros de estas mujeres arrogantes. Pero otra parte de ella, la parte que había pasado décadas enseñando a adolescentes sobre dignidad y autocontrol, le decía que no valía la pena. Fue entonces cuando los tres hombres se acercaron. Mauricio Silva, Diego Paredes y Augusto Ferreira se unieron a sus esposas con esa actitud de superioridad característica de quienes creen que el dinero los hace mejores que los demás. Mauricio, sin siquiera dirigirse a Elena directamente, le preguntó a su esposa qué sucedía.
Valeria, con una sonrisa maliciosa, explicó que estaban ayudando a esta señora a entender que quizás estaba en la tienda equivocada. Diego miró a Elena de arriba abajo con un desdén que no intentó ocultar. «Este establecimiento», dijo con voz nasal y pretenciosa, «es frecuentado por cierto tipo de clientela, personas que entienden el valor del lujo verdadero, no aquellos que intentan aparentar lo que no son». Augusto fue aún más lejos. Con una sonrisa cruel en su rostro bronceado artificialmente, declaró en voz alta, lo suficientemente fuerte para que toda la tienda escuchara. Personas como ella no deberían estar en lugares como este. Es simplemente inapropiado. Hay tiendas departamentales con secciones de joyería perfectamente adecuadas para su presupuesto. Elena sintió las lágrimas amenazando con brotar, no de tristeza, sino de rabia impotente. Lucía la tomó firmemente del brazo, hurgándola a salir. Y Elena, manteniendo cada gramo de dignidad que poseía, se dio vuelta y caminó hacia la salida. Las risas del grupo resonaron detrás de ella. Escuchó a Sofía decir, «¿Vieron esas sandalias? Probablemente del mercado». Más risas. Cuando Elena salió a la calle, finalmente permitió que una lágrima rodara por su mejilla. Lucía la abrazó, furiosa y dolida por su hermana. Elena le dijo que estaba bien, que personas como esas no merecían ni un segundo más de su tiempo o energía emocional. Pero en el fondo, el dolor era real. No porque ella valorara la opinión de esos desconocidos, sino porque la crueldad gratuita siempre duele, sin importar quién la ejerza. Lo que Elena no sabía en ese momento es que su esposo había llegado a Guadalajara esa tarde, un día antes de lo planeado. Roberto decidió sorprenderla, pasar la noche con ella antes de la reunión importante del día siguiente. Conocía la boutique donde Lucía había mencionado que irían. Decidió alcanzarlas allí, tal vez invitarlas a cenar para levantar el ánimo de su cuñada. Roberto llegó a la plaza comercial exactamente a las 4:30 de la tarde. Vio la boutique Marcela y decidió primero tomar un café en la cafetería ubicada justo al lado. Desde su mesa junto a la ventana tenía una vista perfecta del interior de la tienda de joyería. Pidió un espresso y sacó su teléfono para revisar correos mientras esperaba que Elena apareciera. Fue entonces cuando la vio entrar. Su corazón se llenó de calidez al verla, como siempre sucedía después de 26 años de matrimonio. Estaba a punto de levantarse para sorprenderla cuando notó algo en la actitud de las empleadas, la forma en que evaluaban a Elena con desprecio, la manera en que deliberadamente la ignoraban. Roberto frunció el ceño, pero decidió observar un momento más antes de intervenir. Luego vio a las 3 mujeres acercarse, vio cómo rodeaban a Elena como hienas rodeando a su presa. Aunque no podía escuchar las palabras exactas a través del vidrio, el lenguaje corporal era inconfundible. Condescendencia, burla, desprecio. Vio cómo Elena mantenía su compostura, cómo intentaba responder con dignidad. Cuando los 3 hombres se unieron al grupo, Roberto se inclinó hacia adelante en su silla con todos sus músculos tensos. Vio cómo uno de ellos señalaba a Elena con desdén. Vio cómo otro gesticulaba ampliamente, mientras claramente hacía comentarios despectivos. Vio las risas crueles. Y luego vio a Elena caminar hacia la salida, con los hombros cuadrados, pero con una expresión de dolor que él conocía demasiado bien. Vio la lágrima que ella limpió rápidamente. Vio a Lucía consolándola en la calle. Roberto permaneció sentado. Su expresión no cambió. No corrió tras Elena inmediatamente porque sabía que ella necesitaba ese momento con su hermana, pero algo fundamental había cambiado en su interior. La decisión ya estaba tomada. Fría, calculada, definitiva. Observó cómo el grupo dentro de la boutique continuaba riendo, completamente ajenos a lo que acababan de desencadenar. No tenían idea de quién era la mujer que acababan de humillar. No tenían idea de que el hombre que observaba desde la cafetería era el mismo empresario con quien se reunirían al día siguiente.
No tenían idea de que acababan de destruir la oportunidad de negocio más importante de sus vidas. Roberto terminó su café lentamente. Luego marcó el número de Elena. Cuando ella respondió, él simplemente le preguntó dónde estaba, diciéndole que había llegado temprano y quería verla. Elena le dio la dirección del departamento de Lucía. Roberto le dijo que estaría allí en 20 minutos. Cuando llegó, Elena lo recibió con una sonrisa que no logró ocultar completamente la tristeza en sus ojos. Roberto la abrazó en silencio. Ella le preguntó qué lo traía un día antes. Él inventó una excusa sobre finalizar algunos documentos temprano. No mencionó lo que había presenciado. Todavía no. Esa noche, mientras cenaban en el pequeño departamento de Lucía, Roberto fue el esposo atento y cariñoso de siempre. Pero detrás de sus ojos había algo nuevo, una determinación fría, una justicia pendiente. Quiero agradecer enormemente a todos los que han permanecido viendo este video hasta aquí. Su tiempo y atención significan mucho. Y créanme cuando les digo que lo mejor de esta historia aún está por venir. Lo que sucederá en esa reunión de negocios es algo que ninguno de ustedes va a querer perderse. La mañana del viernes 20 de marzo llegó con una ironía cruel. Mientras Roberto se preparaba meticulosamente para la reunión más importante del trimestre, los 3 empresarios de Guadalajara despertaban en el hotel de lujo donde se hospedaban, completamente ajenos al desastre que los esperaba. Mauricio Silva se duchó con su gel de baño importado de Suiza, se afeitó con una navaja que le costó $500 y se vistió con un traje Hermenegildo Segnia de 5,000. Mientras se anudaba la corbata de seda, repasó mentalmente los puntos clave que planeaba negociar. Estaba seguro de poder conseguir una participación mayor de la que Roberto inicialmente ofrecía. Después de todo, él era el que tenía los contactos gubernamentales. Sin él, la expansión sería imposible. Diego Paredes desayunó huevos benedictinos y salmón ahumado en el restaurante del hotel. Revisó los contratos preliminares una vez más, identificando cada cláusula que podría modificarse en su favor. Su abogado le había aconsejado ser agresivo en las negociaciones. Este tal Roberto Mendoza era del norte, probablemente un advenedizo con suerte, pero sin la sofisticación de los empresarios establecidos de Guadalajara. Diego planeaba dejar claro desde el principio quién tenía el verdadero poder en esta asociación. Augusto Ferreira llamó a su oficina para confirmar que todo estaba en orden para su ausencia. Luego llamó a su esposa Sofía, quien todavía comentaba con diversión sobre la maestra del día anterior en la boutique. Ambos rieron juntos. Augusto le dijo que probablemente esa mujer había ahorrado durante meses para ese collar, sin entender que el lujo verdadero no se trata solo de poder pagar algo, sino de pertenecer al círculo correcto de personas. Sofía estuvo completamente de acuerdo. Los 3 se encontraron en el lobby del hotel a las 9 de la mañana. Un auto de lujo con chofer los esperaba para llevarlos al aeropuerto privado. Durante el vuelo de 40 minutos a Monterrey, discutieron su estrategia. Mauricio sugirió presentar un frente unido, negociar como bloque para maximizar su influencia. Diego y Augusto estuvieron de acuerdo. Estaban convencidos de que Roberto necesitaba más de ellos de lo que ellos necesitaban de él. Aterrizaron en Monterrey a las 11 de la mañana. Otro vehículo de lujo los transportó a las oficinas centrales de Mendoza Logistics. El edificio los impresionó a su pesar. Era moderno, eficiente, con al menos 200 empleados trabajando en espacios abiertos llenos de tecnología de punta. Claramente, este Roberto Mendoza tenía una operación seria. La recepcionista los saludó con profesionalismo cálido y los guió a una sala de conferencias en el piso ejecutivo. La sala era espaciosa, pero no ostentosa. Había una mesa larga de madera, sillas ergonómicas cómodas, pantallas de presentación de última generación, pero nada del lujo excesivo e innecesario que ellos esperaban encontrar.
Esperaron apenas 5 minutos antes de que la puerta se abriera, y entonces Roberto Mendoza entró. Mauricio fue el primero en notar algo familiar en ese rostro. Lo había visto antes, pero ¿dónde? Diego también entrecerró los ojos con reconocimiento, y Augusto sintió un nudo formarse lentamente en su estómago. Roberto vestía un traje simple, pero bien cortado. Nada de marcas reconocibles, nada de gemelos de oro o relojes de $100,000. Se veía exactamente como lo que era, un empresario serio y trabajador. Pero había algo en sus ojos, una intensidad controlada, un conocimiento que no debería estar allí. Les extendió la mano a cada uno, presentándose formalmente. Su apretón de manos fue firme pero breve. Los invitó a sentarse. Les ofreció café o agua. Todos aceptaron café, necesitando algo que hacer con sus manos, porque la incomodidad comenzaba a asentarse, aunque todavía no entendían por qué. Roberto comenzó la presentación. Su voz era clara, profesional, sin ninguna emoción particular. Explicó su visión para la expansión en Guadalajara. Mostró gráficos detallados, análisis de mercado exhaustivos, proyecciones financieras conservadoras pero prometedoras. Todo estaba meticulosamente preparado. Cada número respaldado por datos verificables. Cada estrategia justificada por tendencias de mercado comprobadas. Durante los primeros 20 minutos, los tres empresarios comenzaron a relajarse. Esta era una oportunidad genuinamente excelente. Los términos preliminares eran generosos. La estructura propuesta era equitativa. Empezaron a pensar que habían juzgado mal a Roberto. Quizás era más sofisticado de lo que habían asumido. Fue entonces cuando Roberto hizo una pausa en su presentación. Tomó un sorbo de su café, miró directamente a Mauricio y preguntó con un tono casual que no engañó a nadie. ¿Cómo estuvo su visita a Guadalajara ayer? ¿Hicieron algo interesante antes de volar esta mañana? El silencio que siguió fue pesado. Mauricio respondió cautelosamente que habían cenado en un buen restaurante y descansado. Nada particularmente memorable. Roberto asintió lentamente. ¿Y sus esposas? ¿Ellas también tuvieron un día tranquilo? Diego sintió como su pulso se aceleraba. ¿Por qué preguntaba específicamente sobre sus esposas? ¿Qué tenía que ver eso con la reunión de negocios? Respondió que sí, que las señoras habían ido de compras como usualmente hacían. Roberto sonrió. No fue una sonrisa agradable. Fue el tipo de sonrisa que un depredador muestra antes de atacar. Ah, de compras. ¡Qué coincidencia! Mi esposa también fue de compras ayer en Guadalajara, a una boutique llamada Marcela. ¿La conocen? Los tres rostros empalidecieron simultáneamente. Augusto fue el primero en conectar los puntos. La maestra del día anterior, la mujer que habían humillado. No podía ser. Era demasiada coincidencia, demasiado cruel giro del destino. Roberto continuó, su voz todavía calmada pero ahora con un filo cortante. Mi esposa, Elena, es profesora de literatura. Ha dedicado 25 años de su vida a educar a jóvenes. Es la persona más íntegra, amable y digna que he conocido. Ayer fue a esa boutique para comprar un regalo para nuestra hija. Y ustedes, junto con sus esposas, la trataron como si fuera basura. Mauricio intentó interrumpir, pero Roberto levantó una mano. Déjenme terminar. Estaba en la cafetería al lado. Observé todo a través de la ventana. Vi cada gesto despectivo. Vi cómo la evaluaron y decidieron que no era digna de estar en esa tienda. Vi cómo la rodearon como buitres. Vi cómo la hicieron sentir pequeña. Diego intentó balbucear una disculpa, pero Roberto lo silenció con una mirada. No tenía planeado decir nada inicialmente. Había decidido simplemente cancelar esta reunión con una excusa profesional y seguir adelante. Pero luego pensé, no, estos hombres necesitan entender exactamente por qué están perdiendo la oportunidad de sus vidas. Augusto finalmente encontró su voz. Señor Mendoza, por favor, permítanos explicar. Hubo un malentendido. No teníamos idea de quién era su esposa. Si hubiéramos sabido... Roberto lo interrumpió con una risa amarga.
Si hubieran sabido. Ahí está exactamente el problema. Solo habrían tratado a Elena con respeto si hubieran sabido quién era su esposo. Lo que significa que su respeto no es genuino, es transaccional, es calculado. Solo tratan bien a las personas que pueden beneficiarlos. Se puso de pie y comenzó a caminar alrededor de la mesa. Los tres empresarios lo seguían con la mirada, como conejos observando a un lobo. Durante 3 meses investigué a sus empresas, finanzas impecables, reputación comercial sólida, pero saben que no investigué lo suficiente, su carácter. Eso fue mi error. Un error que afortunadamente descubrí antes de cometer el error más grande de asociarme con ustedes. Mauricio intentó una vez más. Su voz era suplicante ahora. Por favor, señor Mendoza, estamos genuinamente arrepentidos. Nuestro comportamiento fue inexcusable, pero no permita que un momento de mala conducta destruya una oportunidad que beneficiaría a todos. ¿Podemos compensar esto? ¿Podemos compensar? Roberto se rió sin humor. ¿Cómo exactamente compensan haber humillado a mi esposa? Con dinero, con contratos, con disculpas que sabemos son vacías porque solo lamentan las consecuencias, no sus acciones. Roberto regresó a su lugar en la cabecera de la mesa. Abrió una carpeta que había estado cerrada hasta ese momento. Después de lo que presencié ayer, contraté a un investigador privado. Trabajó toda la noche. Los resultados son esclarecedores. Comenzó a leer. Mauricio Silva. En 2020, tu empresa fue demandada por 3 exempleados por condiciones laborales abusivas y salarios por debajo del mínimo legal. Resolviste fuera de corte con acuerdos de confidencialidad. En 2018, despediste a una empleada embarazada y enfrentaste otra demanda que también resolviste con dinero y silencio. Mauricio abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Roberto continuó. Diego Paredes. Tienes un historial de desalojar familias de bajos ingresos usando tecnicismos legales para poder desarrollar propiedades de lujo. En 2019, una familia con 3 niños pequeños terminó en la calle en pleno invierno porque necesitabas el terreno para un centro comercial. Cuando los medios cubrieron la historia, simplemente sobornaste a tu manera para salir del escándalo. Diego sintió náuseas. Roberto pasó la página. Y Augusto Ferreira, el magnate del comercio. ¿Sabían que tus tiendas departamentales tienen la tasa más alta de quejas laborales en todo Jalisco? Tus empleados trabajan horas extras sin compensación. Son disciplinados públicamente por errores mínimos y viven con el miedo constante de ser despedidos por el más mínimo error. En 2021, una empleada intentó suicidarse en una de tus tiendas después de ser humillada públicamente por tu gerente. Pagaste a su familia para mantener el silencio. El silencio en la sala era absoluto. Roberto cerró la carpeta. Así que no, caballeros, esto no es simplemente un momento de mala conducta. Es un patrón. Es quienes son ustedes. Y yo no hago negocios con personas como ustedes. Nunca lo haré. Prefiero perder la oportunidad de Guadalajara completamente antes que enriquecer a hombres que carecen de la decencia humana más básica. Mauricio, desesperado ahora, intentó un último recurso. Señor Mendoza, seamos razonables. Somos empresarios. El negocio no se trata de sentimientos personales, se trata de resultados. Podemos hacer mucho dinero juntos. ¿Realmente va a dejar que su orgullo destruya eso? Roberto se inclinó hacia adelante, sus ojos ardiendo con una intensidad que hizo que Mauricio retrocediera instintivamente. No es orgullo, es principio. Hay algo que ustedes nunca entenderán porque sus almas están podridas por la arrogancia y la codicia. El dinero es una herramienta, nada más. No es la medida de un hombre. La medida de un hombre es como trata a aquellos que no pueden hacer nada por él.
Mi esposa es maestra. Ella no puede abrir puertas de negocios para mí. Ella no tiene contactos poderosos, pero vale más que todos ustedes juntos, porque ella trata a cada uno de sus estudiantes, sin importar su origen, con respeto y dignidad. Eso es carácter. Algo que ustedes nunca tendrán sin importar cuántos trajes caros compren o cuántos jets privados posean. Se puso de pie, indicando que la reunión había terminado. Esta reunión ha concluido. Mi asistente los escoltará a la salida. El jet que los trajo está listo para llevarlos de regreso a Guadalajara. Consideren todos los acuerdos preliminares nulos y sin efecto. Nunca habrá una asociación entre mis empresas y las de ustedes. Diego, con lágrimas de frustración en sus ojos, hizo una última súplica. Por favor, reconsidérelo. Somos padres, tenemos familias, empleados que dependen de nosotros. Esta asociación podría asegurar el futuro de cientos de personas. ¿De verdad va a castigar a todos ellos por nuestro error? Roberto lo miró con algo que casi parecía lástima. Debieron pensar en sus empleados antes de humillar a una mujer inocente. Debieron pensar en sus familias antes de permitir que la arrogancia dirigiera sus acciones. Y déjenme ser claro. Ustedes no están perdiendo esta oportunidad porque cometieron un error con mi esposa específicamente. Están perdiendo esta oportunidad porque ese incidente me mostró quiénes realmente son. Y ahora que sé quiénes son, investigué y confirmé que mi primera impresión era correcta. Son hombres que valoran el estatus sobre la sustancia, la apariencia sobre el carácter y el poder sobre la decencia. Augusto, quien había permanecido en silencio durante la mayor parte del intercambio, finalmente habló. Su voz era apenas un susurro. ¿Hay algo, cualquier cosa, que podamos hacer para cambiar su decisión? Roberto consideró la pregunta por un largo momento. Finalmente respondió, sí, cambien. Conviértanse en hombres diferentes, traten a sus empleados con respeto, paguen salarios justos, den disculpas públicas a aquellos que han herido, usen su riqueza y poder para elevar a otros en lugar de pisotearlos. Hagan eso consistentemente durante, digamos, 5 años. Entonces tal vez, solo tal vez, podríamos tener una conversación. Los 3 empresarios sabían que eso no iba a suceder. No porque no quisieran cambiar, sino porque el cambio genuino de carácter requiere humildad que ninguno de ellos poseía. Roberto lo sabía también. Esa era precisamente la razón por la cual su oferta era, en realidad, una despedida permanente. La puerta se abrió y la asistente de Roberto entró. Con una cortesía profesional que contrastaba agudamente con la tensión en la sala, les informó que el vehículo estaba listo para llevarlos al aeropuerto. Los 3 hombres se pusieron de pie lentamente, como ancianos con artritis severa. Sus movimientos eran los de personas que acababan de recibir noticias de una enfermedad terminal. Mientras caminaban hacia la puerta, Roberto agregó una última cosa. Y caballeros, no se molesten en llamarme o en intentar contactarme de ninguna manera. He instruido a mi personal para que bloquee todas las comunicaciones de ustedes o de sus representantes. Y he hablado con colegas en la industria. No les diré directamente que no trabajen con ustedes, eso sería inapropiado. Pero cuando pregunten por referencias, y lo harán porque en nuestra industria las referencias importan, seré completamente honesto sobre mi experiencia. Esa honestidad no los favorecerá. Esa amenaza velada fue peor que cualquier insulto directo. En el mundo de negocios de alto nivel, la reputación lo es todo. Un comentario negativo de alguien tan respetado como Roberto Mendoza podría cerrar puertas durante años, y los 3 lo sabían. Salieron de la oficina en silencio. En el elevador, ninguno se atrevió a mirarse. En el vehículo camino al aeropuerto, ninguno habló. En el jet de regreso a Guadalajara, cada uno miró por su ventana, perdido en pensamientos sobre oportunidades perdidas, consecuencias inesperadas y la justicia poética del universo.
Roberto permaneció en la sala de conferencias mucho tiempo después de que los tres hombres se fueron. Sintió una mezcla compleja de emociones: satisfacción por haber defendido a Elena, tristeza por la oportunidad de negocio perdida. Pero más que nada, sintió una certeza tranquila de que había tomado la decisión correcta. Su asistente entró cautelosamente. María había trabajado para Roberto durante 15 años y lo conocía bien. «Señor Mendoza», dijo suavemente, «¿está bien?». Roberto sonrió, una sonrisa genuina esta vez. «Sí, María, estoy perfectamente bien, mejor que bien, de hecho». María asintió. «Los escuché a través del intercomunicador. Todo el piso ejecutivo escuchó. Y señor, si me permite decirlo, hizo lo correcto. Todos aquí estamos orgullosos de trabajar para alguien que antepone los principios sobre las ganancias». Roberto sintió un nudo en la garganta. «Gracias, María. Eso significa mucho». Ella se marchó, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Roberto sacó su teléfono y llamó a Elena. Cuando ella respondió, simplemente le dijo: «El amor de mi vida, ¿estás libre para cenar esta noche? Tengo algo que contarte». Elena, escuchando algo en su voz, respondió inmediatamente: «Por supuesto. ¿Estás bien? ¿La reunión no fue bien?». Roberto se rió. «Al contrario, fue exactamente como debía ser. Te cuento todo esta noche. Te amo». «También te amo», respondió Elena, confundida pero reconfortada por el tono de su voz. Esa noche, en su restaurante favorito, un lugar familiar sin pretensiones donde los conocían por sus nombres, Roberto le contó todo a Elena. Le describió cómo había presenciado la humillación del día anterior. Le explicó cómo había guardado silencio durante la cena con Lucía porque primero necesitaba procesar lo que había visto. Le detalló cada momento de la reunión de negocios, cada palabra intercambiada. Elena escuchó en silencio, con los ojos bien abiertos. Cuando Roberto terminó, ella permaneció callada por un largo momento. Finalmente, con lágrimas rodando por sus mejillas, tomó las manos de su esposo sobre la mesa. «Roberto», dijo con voz temblorosa, «sacrificaste una oportunidad de negocio enorme por mí. Perdiste millones potenciales porque alguien hirió mis sentimientos. No sé qué decir». Roberto apretó sus manos. «No sacrifiqué nada, mi amor. Gané algo mucho más valioso. Gané la confirmación de que después de 26 años de matrimonio, todavía pondría tu felicidad y dignidad por encima de cualquier cantidad de dinero. Y eso, Elena, no tiene precio». Elena se rió entre lágrimas. «Pero la expansión de Guadalajara...». «Encontraré otra manera», la interrumpió Roberto. «Hay otros socios potenciales. Tomaré más tiempo, costará más dinero, pero sucederá. Y cuando suceda, será con personas que compartan nuestros valores. Personas que traten a todos con respeto, desde el CEO hasta el conserje». Se quedaron en el restaurante hasta tarde, hablando sobre el incidente, sobre sus valores, sobre el tipo de legado que querían dejar. Acordaron que esta experiencia, aunque dolorosa, fue en realidad un regalo. Les recordó lo que realmente importaba. Elena tuvo una idea. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Deberíamos crear un programa de becas para estudiantes de familias de bajos ingresos que quieran estudiar carreras como educación, trabajo social, enfermería. Carreras donde las personas sirven a otros, pero que históricamente no pagan bien. Podríamos cubrir sus gastos completos, incluyendo vivienda y libros, para que no tengan que trabajar y puedan concentrarse en sus estudios. Roberto la miró con admiración. Incluso después de ser humillada, su primer instinto era ayudar a otros. «Es una idea maravillosa, lo haremos. Lo llamaremos el Fondo Elena Mendoza para Profesionales del Servicio Público». Elena protestó. «No lo nombraremos por mí. Eso sería...». «Perfecto», la interrumpió Roberto. «Sería perfectamente apropiado. Tu nombre representará lo que el fondo significa: dignidad, servicio y la creencia de que todas las profesiones que ayudan a otros merecen respeto y apoyo.
No pudieron convencerla esa noche, pero Roberto sabía que eventualmente cedería. Y tenía razón. 2 semanas después, cuando los abogados finalizaron los documentos del fondo, Elena aceptó que llevara su nombre, con una condición: que la primera beca fuera para un estudiante de la escuela secundaria donde ella enseñaba. Mientras tanto, de vuelta en Guadalajara, los 3 empresarios enfrentaban sus propias realidades. Mauricio Silva llegó a casa para encontrar a Valeria esperándolo con expectativa. Ella preguntó cómo había ido la reunión, lista para celebrar la nueva asociación lucrativa. Cuando Mauricio le explicó lo que había sucedido, Valeria inicialmente no lo creyó. ¿Nos rechazó por eso? ¿Por una simple interacción en una tienda? Eso es ridículo. Es solo una maestra. Esas palabras, es solo una maestra, fueron el momento en que algo se rompió dentro de Mauricio. Por primera vez, realmente escuchó la arrogancia en la voz de su esposa y reconoció que era un reflejo de su propia arrogancia. Se sentó pesadamente en el sofá y admitió: no, Valeria, ella no es solo una maestra, es una persona que merecía respeto y que nosotros tratamos como basura, y ahora estamos pagando el precio. Valeria no lo entendió. Siguió insistiendo en que Roberto era demasiado sensible, que el negocio debería separarse de los asuntos personales. Pero Mauricio ya no la escuchaba. Estaba haciendo un inventario mental de todas las otras veces que había tratado a personas como inferiores. Todos los empleados a quienes había gritado, todas las negociaciones donde había usado su poder para aplastar a otros, todas las veces que había confundido riqueza con valor. Diego Paredes tuvo una experiencia similar. Cristina se burló de la situación, diciendo que Roberto claramente no era un hombre de negocios serio si dejaba que las emociones dictaran sus decisiones. Diego se preguntó cuándo exactamente había perdido su propia humanidad. Había sido gradual, un pequeño compromiso ético a la vez, hasta que ya no reconocía a la persona en el espejo. Augusto Ferreira, el mayor de los 3, tuvo la reacción más introspectiva. Sofía también trató de minimizar el incidente, pero Augusto la detuvo. Le pidió que reflexionara honestamente. ¿Alguna vez había tratado a un mesero, a un empleado de tienda, a un conductor, con la misma cortesía que mostraba a alguien rico o poderoso? Sofía no pudo responder honestamente que sí. En las semanas siguientes, rumores sobre el incidente comenzaron a circular en los círculos empresariales de ambas ciudades. Los detalles exactos variaban con cada repetición de la historia, pero la esencia permanecía. 3 empresarios de Guadalajara perdieron una oportunidad multimillonaria porque humillaron públicamente a la esposa del socio potencial. Algunos empresarios reaccionaron con indignación a favor de Mauricio, Diego y Augusto, diciendo que Roberto había sido excesivamente sensible. Pero la mayoría, especialmente aquellos que conocían a Roberto personalmente y respetaban su integridad, vieron la historia de manera diferente. Vieron a un hombre que se mantuvo firme en sus principios, incluso cuando le costó caro, y eso elevó aún más la reputación de Roberto en la industria. Los 3 empresarios descubrieron que Roberto había sido completamente honesto sobre sus intenciones. Cuando otros potenciales socios o inversionistas realizaban la debida diligencia y llamaban a Roberto para referencias, él era educado pero directo. No revelaba todos los detalles del incidente. Eso habría sido inapropiado y potencialmente difamatorio. Pero cuando preguntaban específicamente sobre su experiencia con ellos, Roberto simplemente decía: después de conocerlos personalmente, decidí que nuestros valores empresariales no eran compatibles. No puedo recomendar una asociación. Esa frase, cuidadosamente construida para ser honesta sin ser maliciosa, fue devastadora en su impacto. En el mundo empresarial sofisticado, todos entendían lo que realmente significaba, y las puertas comenzaron a cerrarse. Un mes después del incidente,
Mauricio perdió un contrato gubernamental importante. Oficialmente, la razón fue problemas técnicos en la propuesta. Extraoficialmente, el funcionario encargado había almorzado con Roberto 2 semanas antes y había preguntado casualmente su opinión sobre Construcciones Silva. La respuesta honesta de Roberto había sido suficiente para inclinar la balanza hacia un competidor. Diego descubrió que los bancos de repente eran más reacios a financiar sus proyectos. Las tasas de interés ofrecidas eran más altas de lo usual. Los términos eran más estrictos. Cuando preguntó por qué, le dijeron que era simplemente evaluación de riesgo estándar. Pero Diego sospechaba que alguien había compartido información sobre su carácter cuestionable. Augusto enfrentó algo aún más directo, una investigación laboral iniciada por empleados actuales y antiguos. Aparentemente, la historia sobre Roberto rechazándolo por cómo trataba a las personas había dado valor a empleados maltratados para finalmente hablar. Las demandas comenzaron a acumularse. Los medios empezaron a prestar atención. Su imperio comercial, construido sobre la explotación y el maltrato, comenzaba a tambalearse. 6 meses después del incidente en la boutique, los 3 empresarios eran considerados tóxicos en la comunidad empresarial seria. Todavía eran ricos, sus empresas todavía operaban, pero el crecimiento se había detenido. Las oportunidades se evaporaron, y lo más doloroso, sabían exactamente por qué. Mientras los 3 empresarios de Guadalajara enfrentaban las consecuencias de sus acciones, Roberto y Elena avanzaban con sus propios planes. La expansión a Guadalajara no fue abandonada, simplemente se reestructuró completamente. Roberto decidió tomar un enfoque diferente. En lugar de asociarse con empresarios establecidos, pero éticamente cuestionables, optó por algo mucho más arriesgado, pero potencialmente más gratificante. Decidió construir desde cero, desarrollando talento local nuevo. Contactó universidades en Guadalajara y les propuso un programa de mentoría empresarial. Identificaría estudiantes brillantes de familias de bajos recursos, estudiantes con talento pero sin conexiones, y los traería a su empresa como aprendices pagados. No pasantes haciendo café, sino aprendices reales que trabajarían directamente con ejecutivos senior y aprenderían todos los aspectos del negocio. El programa fue un éxito inmediato. 20 estudiantes fueron seleccionados en la primera cohorte. Roberto los visitaba personalmente cada 2 meses. Pasaba tiempo conociéndolos, entendiendo sus aspiraciones. Después de 2 años en el programa, los 5 mejores serían invitados a unirse permanentemente a la empresa con salarios competitivos y caminos claros hacia posiciones de liderazgo. Entre esos 20 estudiantes había una joven llamada Mariana López. Mariana venía de una familia de agricultores de un pueblo pequeño fuera de Guadalajara. Había obtenido una beca académica completa para estudiar administración de empresas basándose puramente en su mérito. Era brillante, hambrienta de oportunidades y, crucialmente, tenía exactamente los valores que Roberto buscaba. Cuando Mariana fue entrevistada para el programa, Roberto le hizo una pregunta simple. Si tuvieras que elegir entre una decisión que maximizara las ganancias, pero perjudicara a tus empleados, o una decisión que redujera las ganancias, pero beneficiara a tu equipo, ¿qué elegirías? Mariana no vaciló. Elegiría a mi equipo. Las ganancias de corto plazo no valen nada si construyes tu empresa sobre la miseria de las personas que trabajan para ti. Además, empleados felices y respetados son más productivos, más leales y más innovadores. Entonces, a largo plazo, tratar bien a tu gente también es la decisión de negocios más inteligente. Roberto sonrió. Había encontrado exactamente lo que buscaba. Durante los siguientes 2 años, Mariana se convirtió en la estrella del programa. No solo por su inteligencia, sino por su ética de trabajo y su genuina preocupación por las personas.
Cuando fue asignada a trabajar en el Departamento de Recursos Humanos, implementó cambios que mejoraron la moral de los empleados sin aumentar costos. Cuando trabajó en operaciones, identificó eficiencias que ahorraron dinero mientras reducían el estrés en los trabajadores de almacén. Al final de los 2 años, Roberto no solo le ofreció un puesto permanente, le ofreció liderar toda la operación de Guadalajara que estaba a punto de lanzarse. Mariana, con apenas 24 años, se convertiría en directora regional de una de las empresas de logística más respetadas de México. Cuando Roberto anunció esta decisión a su equipo ejecutivo, algunos expresaron preocupación. Era demasiado joven, argumentaron. No tenía experiencia gestionando equipos grandes. Era un riesgo innecesario cuando había candidatos más experimentados disponibles. Roberto escuchó pacientemente todas las objeciones. Luego respondió: prefiero a alguien con el carácter correcto y la inteligencia para aprender, que alguien con experiencia pero sin integridad. Mariana tomará decisiones que me harán sentir orgulloso. Y eso vale más que cualquier currículum impresionante. Tuvo razón. Mariana lanzó la operación de Guadalajara con una mezcla de juventud energética y sabiduría más allá de sus años. Contrató un equipo diverso, estableció una cultura empresarial basada en respeto mutuo y alcanzó objetivos de rendimiento que superaron las proyecciones más optimistas. 3 años después del incidente en la boutique, Mendoza Logistics era el líder indiscutible en servicios logísticos en toda la región occidental de México, y lo había logrado sin comprometer valores, sin asociarse con personas éticamente cuestionables, sin tomar atajos que hubieran requerido sacrificar la dignidad humana. Elena, mientras tanto, continuaba enseñando. Rechazaba regularmente las sugerencias de Roberto de que podría retirarse, viajar, hacer lo que quisiera. Su respuesta era siempre la misma: estos niños me necesitan, y yo los necesito a ellos. Esta es mi vocación. Pero sí aceptó expandir su impacto. Con el apoyo financiero de Roberto, estableció un programa después de clases para estudiantes de secundaria interesados en literatura y escritura. El programa era completamente gratuito e incluía refrigerios, libros y materiales. 60 estudiantes se inscribieron el primer año. Uno de esos estudiantes era un joven llamado Carlos Jiménez. Carlos venía de una familia con problemas serios. Su padre estaba en prisión por delitos relacionados con drogas. Su madre trabajaba 2 empleos para mantener a 4 niños. Carlos tenía todas las estadísticas en contra para terminar en la cárcel o peor. Pero Carlos tenía un don para la escritura. Sus ensayos eran crudos pero poderosos, llenos de observaciones profundas sobre la vida en las calles, sobre la pobreza, sobre la lucha diaria por la dignidad. Elena vio ese don y lo nutrió incansablemente. Pasó horas extra trabajando con Carlos, enseñándole no solo técnicas de escritura, sino dándole una visión de que la vida podía ofrecer algo más que lo que él había conocido. Le presentó a autores que habían superado circunstancias similares. Lo conectó con mentores que podían guiarlo. Cuando Carlos se graduó de secundaria, Elena personalmente lo ayudó a solicitar admisión a universidades, completar formularios de ayuda financiera y escribir ensayos de aplicación. Carlos fue aceptado en la UNAM con una beca completa. Cuando recibió la noticia, lloró en la oficina de Elena, diciéndole que ella le había salvado la vida. En su discurso de graduación de la universidad, 4 años después, Carlos contó la historia de una maestra que se negó a renunciar a él cuando todos los demás ya lo habían hecho. Elena estaba en la audiencia, con Roberto a su lado, también llorando silenciosamente. Estas 2 historias paralelas, la de Mariana y la de Carlos, representaban exactamente lo que Roberto y Elena creían, que el verdadero legado no se mide en cuentas bancarias, sino en vidas transformadas. El Fondo Elena Mendoza para Profesionales del Servicio Público otorgó
su primera beca 2 años después del incidente. La receptora fue una joven llamada Ana Morales, que quería ser enfermera, pero cuya familia no podía pagar ni siquiera el primer semestre. La beca cubría todo: matrícula, libros, vivienda, incluso un estipendio para gastos de vida. Ana se graduó con honores y ahora trabaja en el mismo hospital donde Patricia Mendoza, la hija de Roberto y Elena, es médica. Las dos se convirtieron en amigas cercanas, y Ana a menudo dice que sin la beca probablemente estaría trabajando en una fábrica en lugar de salvando vidas en una sala de emergencias. 5 años después del incidente, el fondo había otorgado becas a 50 estudiantes. Maestros, enfermeras, trabajadores sociales, todos profesionales dedicados al servicio público. El costo para Roberto fue de varios millones de dólares. El valor para la sociedad era incalculable. Mientras tanto, ¿qué pasó con Mauricio, Diego y Augusto? Sus trayectorias variaron, pero ninguno recuperó completamente el estatus que habían disfrutado antes. Mauricio Silva eventualmente vendió su empresa constructora a un competidor. Los escándalos laborales y la pérdida de contratos gubernamentales hicieron insostenible continuar. Con el dinero de la venta, se retiró a una vida más tranquila. Curiosamente, comenzó a hacer trabajo voluntario con Hábitat para la Humanidad, construyendo casas para familias de bajos ingresos. Cuando le preguntaron por qué, simplemente dijo: «Estoy tratando de reconstruir algo más que casas». Diego Paredes enfrentó varias demandas de familias que había desalojado. Aunque no perdió en corte, el proceso lo cambió. Comenzó a ofrecer compensaciones voluntarias a las familias afectadas, mucho más allá de lo que cualquier juez había ordenado. Su portafolio inmobiliario se redujo, pero su conciencia, por primera vez en décadas, estaba un poco más limpia. Augusto Ferreira fue obligado a implementar reformas laborales en todas sus tiendas después de una serie de demandas exitosas. Los costos operativos aumentaron significativamente, reduciendo sus márgenes de ganancia. Pero la rotación de empleados disminuyó dramáticamente. La productividad aumentó, y lentamente, muy lentamente, la reputación de sus tiendas comenzó a mejorar. Ninguno de los tres intentó nunca contactar a Roberto o Elena para disculparse formalmente. Quizás porque entendían que algunas disculpas son tan tardías que solo servirían para reabrir heridas. O quizás porque el orgullo, incluso después de todo, todavía los mantenía cautivos. Pero hubo un momento 5 años después del incidente, cuando Roberto accidentalmente se encontró con Mauricio en un aeropuerto en Ciudad de México. Ambos esperaban vuelos, y sus puertas de embarque estaban una al lado de la otra. Se miraron a través de la sala de espera. Mauricio se veía mayor, más cansado, menos arrogante. Roberto asintió levemente. Mauricio devolvió el gesto. No hubo palabras intercambiadas, pero en ese breve reconocimiento mutuo algo pasó. Quizás comprensión, quizás aceptación de que las decisiones tienen consecuencias y que ambos habían vivido con las suyas. Cuando Roberto llegó a casa esa noche y le contó a Elena sobre el encuentro, ella preguntó cómo se había sentido. Roberto consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «No sentí satisfacción por su caída», dijo finalmente, «ni resentimiento por lo que hizo. Simplemente sentí tristeza de que tuvo que perder tanto para aprender una lección que debería haber sido obvio desde el principio, que la forma en que tratamos a las personas importa más que el dinero, más que el éxito, más que cualquier otra cosa». Elena tomó su mano. «Esa es exactamente la razón por la cual te amo». 7 años después del incidente en la boutique, Roberto y Elena celebraban su 33º aniversario de bodas. Sus hijos habían organizado una fiesta sorpresa en el jardín de la casa familiar. No era una celebración ostentosa, sino una reunión íntima con amigos cercanos, colegas de confianza y algunos de los becarios del Fondo Elena Mendoza.
Mariana López estaba allí con su esposo y su bebé recién nacido. Le había pedido a Elena que fuera la madrina del niño, un honor que Elena aceptó con lágrimas de alegría. Carlos Jiménez, ahora un periodista galardonado, había volado desde la Ciudad de México, donde trabajaba para un periódico importante. Ana Morales, la enfermera becaria, llegó directamente de un turno de 24 horas en el hospital, demasiado cansada, pero demasiado devota a la familia Mendoza para perderse la celebración. Durante la cena, Patricia Mendoza, ahora la doctora Patricia Mendoza, con una práctica médica próspera en servicios de salud comunitaria, pidió atención para hacer un brindis. La conversación se detuvo y todos levantaron sus copas. «Papá, mamá», comenzó Patricia con voz emocionada. «Crecí viendo cómo vivían sus valores cada día. No solo los predicaban, los practicaban. Y pensé que entendía lo que eso significaba. Pero no fue hasta que comencé mi propia carrera, hasta que enfrenté mis propias decisiones difíciles entre hacer lo correcto y hacerlo rentable, que realmente aprecié la extraordinaria fortaleza de carácter que ambos poseen». Miguel, su hermano, asintió vigorosamente. «Recuerdo cuando era adolescente», agregó. «Mis amigos preguntaban por qué no vivíamos en una mansión si papá era tan exitoso. Me avergonzaba a veces. Quería todas las cosas que sus familias tenían. Pero ahora entiendo. Ustedes nos estaban enseñando que nuestro valor no viene de lo que poseemos, sino de quiénes somos». Roberto sintió lágrimas pinchando sus ojos. Elena apretó su mano debajo de la mesa. Carlos Jiménez pidió permiso para hablar. «Yo no soy familia», dijo, «pero quisiera decir algo si me lo permiten». Elena le hizo un gesto para que continuara. «Hace 10 años», Carlos comenzó con voz temblorosa, «yo era un niño sin futuro. Estadísticamente debería estar en prisión o muerto. Pero la señora Elena me vio. No vio a un problema o a una estadística, vio a un ser humano con potencial y dedicó su tiempo, su energía, su fe en mí cuando nadie más lo hizo. Hoy trabajo como periodista y escribo historias sobre personas como yo que necesitan ser escuchadas. Mi vida tiene significado gracias a ella. Y sé que hay otros 50 becarios que podrían contar historias similares». La emoción en el jardín era palpable. Ana Morales agregó: «Trabajo en una sala de emergencias donde veo pobreza, dolor y desesperación todos los días. Y algunas veces, en mis turnos más duros, cuando quiero rendirme, recuerdo por qué recibí esa beca. Recuerdo que el señor y la señora Mendoza creen que el servicio público importa, que ayudar a otros importa, y eso me da la fuerza para continuar». Mariana López fue la última en hablar. «Hace 7 años», dijo mientras mecía a su bebé, «el señor Roberto apostó por mí cuando era solo una estudiante universitaria sin experiencia. Me dio la oportunidad de dirigir una operación importante cuando personas con mucha más experiencia estaban disponibles. ¿Por qué? Porque valoró el carácter sobre las credenciales. Hoy, nuestra división de Guadalajara emplea a 300 personas. Todas tienen salarios justos, beneficios completos y son tratadas con respeto. Esa es la cultura que el señor Roberto me enseñó a crear. Y ahora estoy enseñando lo mismo a la siguiente generación». Cuando todos terminaron de hablar, Roberto se puso de pie lentamente. Miró alrededor del jardín a todas estas personas cuyas vidas de alguna manera habían tocado las suyas. Sintió una gratitud abrumadora. «Elena y yo», comenzó con voz ronca por la emoción, «nunca buscamos reconocimiento o gratitud. Simplemente tratamos de vivir de acuerdo con nuestros valores. Pero escuchar sus palabras esta noche, verlos prosperar y a su vez ayudar a otros, eso es el mayor regalo que podríamos recibir». Hizo una pausa, recolectando sus pensamientos. «Hace 7 años enfrenté una decisión. Podía asociarme con hombres que habrían hecho mi expansión de negocios más fácil y más rentable, pero que carecían de la integridad que valoro.
o podía tomar un camino más difícil, uno que requiriera más tiempo, más esfuerzo y más riesgo. Elegí lo segundo, y no me arrepiento ni por un momento. Miró a Mariana. Porque ese camino más difícil me llevó a encontrar a personas como tú, a construir una empresa que no solo es rentable, sino que también hace del mundo un lugar mejor. Y eso, concluyó, vale infinitamente más que cualquier cantidad de dinero que hubiera podido ganar por el camino fácil. Elena se levantó y se paró junto a su esposo. He sido maestra durante 31 años, dijo. Y la lección más importante que he aprendido, tanto de mis estudiantes como de mi vida con Roberto, es esta. La bondad no es debilidad. Los principios no son idealismos ingenuos. Y tratar a cada persona con dignidad no es una fantasía utópica. Es una elección que hacemos todos los días. Una elección que tiene consecuencias reales. Levantó su copa. Así que brindo por todos ustedes. Por elegir carreras de servicio cuando carreras más lucrativas estaban disponibles. Por tratar a las personas con respeto, incluso cuando nadie está mirando. Por ser el tipo de seres humanos que hacen que este mundo sea soportable y ocasionalmente hermoso. El jardín estalló en aplausos. Las copas tintinearon. Y en ese momento, rodeados de amor y de evidencia viviente de que los valores importan, Roberto y Elena supieron con certeza absoluta que habían vivido bien. Más tarde esa noche, después de que todos se fueron, Roberto y Elena se sentaron solos en su porche mirando las estrellas. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de décadas de comprensión mutua. ¿Alguna vez te preguntaste qué habría pasado si hubieras elegido de manera diferente?, preguntó Elena suavemente. Roberto consideró la pregunta. A veces, admitió, me pregunto cómo habría sido si me hubiera asociado con esos hombres. Probablemente sería más rico. La empresa habría crecido más rápido, los números en mi cuenta bancaria serían más grandes. Hizo una pausa, mirando a su esposa. Pero entonces te miro a ti, miro a nuestros hijos, miro a todas las personas cuyas vidas hemos tocado positivamente, y me doy cuenta de que soy rico. Quizás no en la forma que el mundo mide la riqueza, pero en las formas que realmente importan. Elena sonrió y reposó su cabeza en su hombro. Construiste un imperio, murmuró, solo que no es un imperio de dinero. Es un imperio de vidas mejoradas, de dignidad restaurada, de potencial realizado, y ese tipo de imperio nunca se derrumba. Se quedaron así durante horas. Dos personas ordinarias que habían elegido vivir de manera extraordinaria, no a través de grandes gestos, sino a través de pequeñas decisiones diarias, de elegir el carácter sobre la conveniencia, las personas sobre las ganancias, la integridad sobre los ingresos. El mundo empresarial tiene memoria corta para algunos eventos, pero memoria larga para lecciones importantes. La historia de Roberto Mendoza, rechazando una asociación multimillonaria por principios, se convirtió en una especie de leyenda urbana en círculos empresariales de México y más allá. No fueron los detalles específicos los que resonaron, muchos de los cuales fueron distorsionados con cada recontada de la historia. Fue el mensaje central, que incluso en el capitalismo más feroz, el carácter importa, que las decisiones basadas en valores, aunque costosas a corto plazo, construyen reputaciones y legados que perduran. Estudiantes de escuelas de negocios comenzaron a usar el caso como estudio. Profesores de ética empresarial lo citaban como ejemplo de liderazgo basado en valores. Roberto recibió invitaciones para dar conferencias en universidades de todo el país. Inicialmente rechazó todas, sintiendo que compartir la historia sería como presumir, o peor, explotar la humillación que Elena había sufrido. Pero Elena lo convenció de que aceptara al menos algunas. Tu historia, nuestra historia, podría inspirar a futuros líderes empresariales a elegir de manera diferente, le dijo. Si incluso uno de ellos decide tratar a sus empleados mejor porque escuchó cómo tú priorizaste los valores sobre las ganancias,
entonces vale la pena la incomodidad de compartir. Así que Roberto comenzó a aceptar invitaciones selectas. Pero en cada conferencia insistía en una condición. Elena debía estar allí con él. Esta no es mi historia, explicaba a los organizadores. Es nuestra historia, y la mitad más importante de la historia pertenece a mi esposa. En una de esas conferencias en el ITAM, una de las escuelas de negocios más prestigiosas de México, un estudiante levantó la mano durante la sesión de preguntas y respuestas. Señor Mendoza, preguntó, con todo respeto, ¿no fue su decisión un poco irracional desde una perspectiva económica? Quiero decir, dejó millones sobre la mesa por un incidente relativamente menor. La sala se quedó en silencio, esperando la respuesta. Roberto sonrió. Había recibido variaciones de esta pregunta en cada conferencia. Esa pregunta, respondió, revela exactamente por qué necesitamos repensar cómo enseñamos negocios. Asumes que la única medida de racionalidad es el resultado financiero, pero eso es una visión increíblemente estrecha de lo que significa ser racional. Se levantó y comenzó a caminar por el escenario. Piénsenlo de esta manera. Si me hubiera asociado con esos hombres, sí, habría ganado más dinero a corto plazo, pero también habría comprometido mis valores. Habría enviado un mensaje a mis empleados de que las ganancias importan más que los principios. Habría normalizado el comportamiento de tratar a las personas según su utilidad percibida para nosotros. ¿Y cuál habría sido el costo de eso? Un ambiente de trabajo más cínico, empleados que se sienten menos valorados, una cultura empresarial donde el final justifica los medios. Y eventualmente, cuando esa cultura tóxica inevitablemente causara problemas, el costo financiero de arreglarlo habría excedido con creces cualquier ganancia a corto plazo de la asociación, apuntó al estudiante. Así que no, joven. Mi decisión no fue irracional, fue la decisión más racional posible cuando consideras todas las variables, no solo las financieras. Y los resultados lo prueban. Mi empresa es más rentable hoy de lo que habría sido con esa asociación, porque construí con las personas correctas, con la cultura correcta, con los valores correctos, y eso, a largo plazo, siempre gana. El salón estalló en aplausos, pero Roberto levantó su mano para silenciarlos. Sin embargo, continuó, quiero ser honesto con ustedes. No tomé esa decisión porque sabía que funcionaría financieramente. La tomé porque era lo correcto. Si me hubiera costado más dinero, todavía habría sido la decisión correcta. Y esa es la verdadera prueba de carácter. Hacer lo correcto, incluso cuando tiene un costo, no solo cuando es conveniente. Después de la conferencia, varios estudiantes se acercaron a Roberto y Elena. Una joven estudiante, con lágrimas en los ojos, le dijo a Elena, «Mi madre es conserje en un edificio de oficinas. Los ejecutivos que trabajan allí la tratan como si fuera invisible. Su historia me recordó que mi madre merece tanto respeto como cualquier CEO. Gracias por recordármelo». Elena abrazó a la estudiante. Tu madre no es invisible, es la persona que hace posible que esos ejecutivos hagan su trabajo. Nunca olvides eso. Y cuando seas ejecutiva algún día, trata a las personas como tu madre con la dignidad que merecen. Estos momentos, más que cualquier cifra en un estado financiero, convencieron a Roberto y Elena de que compartir su historia valía la pena. Mientras tanto, en Guadalajara, los cambios continuaban para los tres hombres que habían desencadenado toda esta saga. Mauricio Silva, después de vender su empresa constructora, había pasado los últimos 4 años haciendo trabajo voluntario consistente. Pero no era solo un pasatiempo para sentirse bien. Había descubierto una pasión genuina por la construcción de viviendas asequibles. Usando su experiencia en construcción y parte de su capital personal, Mauricio estableció una pequeña empresa sin fines de lucro que construía casas para familias de bajos ingresos. Las casas no eran grandes ni lujosas, pero eran seguras, dignas y asequibles.
Cada familia que recibía una casa contribuía con trabajo propio en la construcción, lo que reducía costos y daba a las familias un sentido de propiedad. En 5 años, la organización de Mauricio había construido 150 casas. No era el imperio que había tenido antes, pero era algo de lo que podía estar genuinamente orgulloso. Cuando un periodista local le preguntó por qué había cambiado de dirección tan drásticamente, Mauricio respondió honestamente: «Perdí algo muy importante hace años por ser arrogante y cruel. Esa pérdida me hizo darme cuenta de que había estado construyendo edificios, pero destruyendo mi propia humanidad en el proceso. Ahora construyo casas para personas que realmente las necesitan. Y en el proceso estoy reconstruyendo la persona que debí haber sido siempre». Diego Paredes tomó un camino diferente. Después de las demandas y la publicidad negativa, comenzó a trabajar con organizaciones comunitarias en vecindarios que había ayudado a gentrificar. No podía deshacer el daño, pero podía tratar de mitigarlo. Estableció un fondo que proporcionaba pagos de alquiler subsidiados para familias de bajos ingresos en áreas gentrificadas. Donó varios de sus edificios a organizaciones sin fines de lucro que los convertirían en viviendas asequibles permanentes. Y, quizás lo más significativo, comenzó a usar su conocimiento del mercado inmobiliario para asesorar a comunidades sobre cómo protegerse contra el desplazamiento. No todos lo perdonaron. Algunos activistas comunitarios veían sus esfuerzos como gestos vacíos, intentos de lavar su reputación sin cambio genuino, y tenían razón de ser escépticos. Pero otros reconocían que, imperfecto como era, Diego estaba tratando sinceramente de hacer enmiendas. Augusto Ferreira enfrentó el camino más difícil de los tres. Su cadena de tiendas departamentales había sido golpeada duramente por las demandas laborales y la subsecuente publicidad negativa. Muchos clientes boicotearon sus tiendas, especialmente después de que un documental de investigación expusiera las condiciones de trabajo abusivas en detalle gráfico. Augusto fue forzado a implementar reformas laborales radicales o enfrentar el colapso completo de su imperio. Contrató un director de recursos humanos reconocido por su trabajo progresista. Aumentó los salarios por encima del mínimo legal. Implementó programas de capacitación y desarrollo profesional. Estableció un comité de empleados con poder real para influir en las políticas de la empresa. Los costos fueron significativos. Sus márgenes de ganancia se redujeron sustancialmente. Pero algo sorprendente sucedió. La rotación de empleados, que había estado arriba del 80% anual, se desplomó al 15%. La productividad aumentó. El servicio al cliente mejoró dramáticamente. Y lentamente, muy lentamente, los clientes comenzaron a regresar. 5 años después de las reformas, las tiendas de Augusto eran menos rentables que antes en términos de márgenes puros. Pero debido a la reducción de rotación y al aumento de eficiencia, las ganancias netas en realidad habían aumentado ligeramente, y por primera vez en su vida, Augusto podía caminar por sus propias tiendas sin sentir vergüenza. En una entrevista con una revista de negocios, Augusto reflexionó: «Construí un imperio explotando a personas vulnerables. Pensé que era exitoso, pero estaba equivocado. El éxito verdadero no es cuánto dinero acumulas a costa de otros. Es saber que las personas que trabajan para ti pueden mantener a sus familias dignamente y regresar a casa sin estar destrozados física y emocionalmente». Cuando le preguntaron si lamentaba no haber implementado estos cambios antes, respondió con total honestidad: «Lo lamento cada día, lamento cada empleado que maltraté, lamento cada familia que sufrió porque yo prioricé mis ganancias sobre su bienestar. Pero más que lamentarlo, intento hacer mejor cada día que me queda». Estos 3 hombres nunca recuperaron el estatus que habían tenido, nunca volvieron a ser vistos como titanes de la industria, pero algo más valioso que el estatus emergió de las ruinas de sus imperios:
redención imperfecta, pero genuina. 10 años después del incidente en la boutique, Roberto Mendoza tenía 62 años. La edad había traído algunas canas adicionales y algunas líneas más en su rostro, pero su energía permanecía intacta. Mendoza Logistics había crecido hasta convertirse en una de las empresas de logística más respetadas de toda Latinoamérica, con operaciones en 8 países. Pero más importante que el crecimiento financiero era el tipo de empresa que se había convertido. La cultura empresarial de Mendoza Logistics era estudiada en escuelas de negocios como ejemplo de cómo tratar a los empleados humanamente mientras se mantiene la rentabilidad. La rotación de empleados era prácticamente inexistente. La productividad era consistentemente más alta que la de los competidores, y la satisfacción de los clientes era legendaria. Todo empleado, desde el CEO hasta el más reciente conductor contratado, recibía un salario digno, beneficios completos de salud, tiempo libre pagado generoso y un camino claro para el avance profesional. Las políticas de la empresa prohibían explícitamente cualquier forma de discriminación o trato irrespetuoso. Y esas políticas no eran solo palabras en un manual, se aplicaban rigurosamente. Hubo un incidente particularmente revelador 3 años antes. Un gerente regional, responsable de operaciones altamente rentables en el Bajío, fue reportado por varios empleados por hacer comentarios despectivos sobre el personal de limpieza. Los comentarios no eran abiertamente abusivos, solo condescendientes, el tipo de microagresiones que en muchas empresas serían ignoradas. Roberto personalmente investigó las acusaciones. Cuando confirmó que eran ciertas, despidió al gerente inmediatamente, a pesar de que significaba perder a alguien con conexiones valiosas y experiencia en el mercado local. Cuando el gerente protestó que sus comentarios fueron solo bromas, Roberto respondió fríamente: en esta empresa no hay solo bromas cuando esas bromas demean la dignidad de otro ser humano. No hay excepción a esta regla, no importa cuán valioso seas para nuestros resultados financieros. La historia se difundió rápidamente por toda la organización. El mensaje fue escuchado en voz alta y clara. Los valores no eran negociables, y el respeto a cada empleado, independientemente de su posición, era fundamental. Elena, ahora con 60 años, finalmente se retiró de la enseñanza de tiempo completo. 36 años en el aula eran suficientes. Pero retiro, para Elena, no significaba inactividad. Se convirtió en directora del Fondo Elena Mendoza, que para entonces había otorgado becas a 240 estudiantes que buscaban carreras en servicio público. Cada uno de esos 240 becarios tenía una historia. Maestros trabajando en escuelas rurales, enfermeras en clínicas comunitarias, trabajadores sociales ayudando a familias en crisis. Cada uno estaba haciendo trabajo que el mundo necesitaba desesperadamente, pero raramente recompensaba adecuadamente en términos financieros. Y cada uno podía dedicarse completamente a ese trabajo porque el fondo había eliminado el estrés financiero de la educación. Elena mantenía contacto personal con cada becario. Conocía sus nombres, sus historias, sus luchas y sus triunfos. Asistía a sus graduaciones. Celebraba cuando conseguían sus primeros trabajos. Y los apoyaba cuando enfrentaban los desafíos inevitables de carreras dedicadas a ayudar a otros en un mundo que a menudo valora las ganancias sobre las personas. Un día, una becaria llamada Rosa Hernández visitó a Elena en su casa. Rosa había sido una de las primeras beneficiarias del fondo, una estudiante de enfermería de una familia de agricultores migrantes. Ahora, 10 años después, Rosa era enfermera jefe en un hospital que servía principalmente a comunidades de inmigrantes. «Señora, Elena», dijo Rosa mientras tomaban té en el jardín, «necesito decirle algo».
Sé que usted escucha esto mucho, pero necesito que sepa cuán literalmente me salvó la vida. Elena sonrió suavemente. Rosa, eso es muy amable, pero tú salvaste tu propia vida con tu trabajo duro y dedicación. Rosa sacudió la cabeza firmemente. No, déjeme explicar. Cuando tenía 18 años estaba a punto de casarme con un hombre que era abusivo. Mi familia no tenía dinero para enviarme a la escuela y pensé que el matrimonio era mi única opción para escapar de los campos. Entonces recibí su beca. Por primera vez en mi vida tenía una opción. Podía imaginar un futuro diferente. Cancelé el compromiso y usé la beca para construir la vida que quería, no la vida a la que estaba resignada. Lágrimas rodaban por las mejillas de Rosa. Trabajo ahora con muchas mujeres que están en abuso doméstico. Trabajo con familias que no tienen acceso a cuidado médico básico. Y cada día pienso en cómo fácilmente podría haber sido una de ellas. Soy quien soy, hago lo que hago, porque usted y el señor Roberto creyeron que mi vida valía invertir en ella. Elena abrazó a Rosa mientras ambas lloraban. Estas eran las historias que daban significado a la vida de Elena. No aparecerían en ningún estado financiero, no se traducirían en índices de rendimiento empresarial, pero representaban algo mucho más importante: vidas transformadas, potencial realizado, dolor evitado y esperanza restaurada. Mientras tanto, Roberto estaba contemplando el siguiente capítulo de su propia vida. A los 62, no estaba listo para retirarse completamente, pero sabía que el momento se acercaba. Había construido una empresa exitosa, había entrenado una generación de líderes que compartían sus valores. Era hora de comenzar a pensar en la transición. Mariana López, ahora de 34 años, era la sucesora obvia. En los 12 años desde que se unió a la empresa, había demostrado repetidamente que poseía no solo la inteligencia y habilidad estratégica necesarias para liderar, sino también los valores éticos que definían a Mendoza Logistics. Roberto comenzó a transferirle más responsabilidades de toma de decisiones. Le dio autoridad sobre presupuestos mayores, la involucró en la planificación estratégica de largo plazo y la presentó a todos los contactos clave de la industria. Era una transición gradual, pero deliberada. Durante una de sus sesiones regulares de mentoría, Roberto le hizo a Mariana una pregunta importante. Si tuvieras que elegir entre expandir a un nuevo mercado lucrativo, pero trabajando con socios cuestionables, o perder esa oportunidad para mantener la integridad de la empresa, ¿qué elegirías? Mariana sonrió. Reconoció la pregunta como un eco de la decisión que Roberto había enfrentado años antes, la decisión que había cambiado el curso de la empresa y había creado la oportunidad para que ella prosperara. Elegiría la integridad, respondió sin vacilación. Siempre, porque he visto cómo una empresa construida sobre valores fuertes puede ser tanto ética como exitosa. He visto que tratar a las personas bien no es solo lo correcto moralmente, es también buen negocio a largo plazo. Y he aprendido de usted que algunas líneas nunca deben cruzarse, sin importar cuánto dinero esté en juego. Roberto asintió con satisfacción. Esa, dijo, es exactamente la respuesta que esperaba. Y es por eso que sé que puedo retirarme eventualmente sin preocuparme de que todo lo que hemos construido se pierda. Pero había una conversación más que necesitaba suceder. Roberto convocó una reunión con Patricia y Miguel, sus hijos. Ambos habían seguido sus propios caminos. Patricia en medicina y Miguel en conservación ambiental, y ninguno había mostrado interés en unirse a Mendoza Logistics, pero como herederos, eventualmente heredarían participaciones significativas de propiedad en la empresa. Necesito saber, Roberto les dijo durante una cena familiar, que si algo me pasa a mí o a su madre, ustedes protegerán lo que hemos construido. No me refiero a la empresa en sí, me refiero a los valores sobre los cuales se construyó. Patricia tomó la mano de su padre. Papá,
Nosotros crecimos viendo cómo vivías tus valores. Nos enseñaste que hay cosas más importantes que el dinero. Puedes confiar en que nunca sacrificaríamos la integridad de tu empresa o su legado por ganancias. Miguel añadió, y hemos hablado sobre esto, Patty y yo. Si alguna vez estamos en una posición donde necesitamos tomar decisiones sobre la empresa, consultaremos con Mariana y los otros líderes que has entrenado. Nos aseguraremos de que la cultura que has construido permanezca intacta. Roberto sintió un peso levantarse de sus hombros. Había construido algo que duraría más allá de él. Eso era todo lo que cualquier persona podía esperar. 15 años después del incidente en la boutique, Roberto Mendoza celebró su 67º cumpleaños. Era un sábado tranquilo, y él y Elena habían decidido celebrar de manera simple, una caminata matutina en su parque favorito, seguida de un almuerzo en el restaurante familiar que habían frecuentado durante décadas. Mientras caminaban por el parque tomados de la mano, Elena le preguntó, ¿tienes algún arrepentimiento? Roberto consideró la pregunta seriamente. Ninguno sobre las grandes decisiones, respondió finalmente. Rechazar esa asociación hace 15 años sigue siendo una de las mejores decisiones que he tomado, pero me arrepiento de cosas pequeñas. Veces que no estuve presente para los niños porque estaba demasiado enfocado en el trabajo. Oportunidades que perdí de decirte cuánto significas para mí. Elena sonrió. Entonces, no has perdido las oportunidades. Estás diciéndome ahora. Y en cuanto a los niños, míralos. Ambos son adultos compasivos, exitosos y con propósito. Claramente hicimos algo bien. Caminaron en silencio cómodo por unos minutos más. Luego Roberto dijo, he estado pensando en escribir mis memorias, no como un libro publicado necesariamente, sino como algo para Patricia y Miguel, para los nietos que algún día tendrán. Quiero que entiendan por qué tomamos las decisiones que tomamos, qué valores guiaron nuestras vidas. Eso es una idea hermosa, respondió Elena. Y deberías incluir las partes difíciles también, los momentos de duda, las veces que temías haber cometido un error, porque los valores no se tratan de ser perfecto, se tratan de continuar eligiendo hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Roberto asintió pensativamente. En las semanas siguientes comenzó a escribir. No era un escritor natural como Elena, pero escribió desde el corazón. Escribió sobre crecer pobre, sobre construir un negocio desde cero, sobre los errores que cometió en el camino. Y, por supuesto, escribió sobre el incidente de la boutique y la decisión que vino después. En ese capítulo escribió, la gente a menudo me pregunta si me arrepiento de dejar pasar esa oportunidad de negocio. Mi respuesta es siempre la misma. No estaba dejando pasar una oportunidad, estaba evitando un desastre. Asociarme con hombres que carecían de carácter básico habría envenenado mi empresa desde adentro. Habría normalizado comportamientos que iban en contra de todo lo que valoraba. Y eventualmente eso habría destruido todo lo que había construido. El dinero que potencialmente perdí fue recuperado muchas veces trabajando con personas que compartían mis valores. Pero más importante que las ganancias financieras fue preservar la cultura empresarial que hace que ir a trabajar sea significativo en lugar de solo lucrativo. Hoy, nuestros empleados no son solo empleados, son familia, se cuidan mutuamente, crean un ambiente donde todos pueden prosperar. Eso no tiene precio. Cuando Roberto compartió los primeros capítulos de sus memorias con Elena, ella lloró mientras leía. No porque la historia fuera triste, sino porque capturaba perfectamente la vida que habían vivido juntos. Una vida que no fue perfecta, que tuvo luchas y sacrificios, pero que fue profundamente significativa. Mientras tanto, el fondo de becas continuaba creciendo. Para el año 15 había otorgado becas a 412 estudiantes. El costo total para Roberto y Elena había sido de más de $20 millones,
pero el retorno, en términos de vidas transformadas, era incalculable. Había maestros enseñando en escuelas donde nadie más quería trabajar, enfermeras cuidando a pacientes que no podían pagar atención médica privada, trabajadores sociales ayudando a familias a escapar de la pobreza y el abuso. Cada uno de ellos había recibido educación libre de deuda gracias al fondo. Y cada uno estaba pasando ese regalo al servir a otros. En una ceremonia de becas, celebrando el aniversario número 15 del fondo, un becario llamado David Sánchez dio un discurso que dejó a la audiencia en silencio. David había crecido en un hogar con violencia doméstica. Su padre alcohólico había golpeado a su madre regularmente. David parecía destinado a repetir el ciclo. Pero un trabajo social financiado por el fondo había intervenido, ayudando a su madre a escapar y conectando a David con consejería y apoyo. Inspirado por ese trabajador social, David decidió estudiar trabajo social él mismo. El fondo cubrió su educación completa. Hoy, dijo David con voz firme aunque llena de emoción, trabajo con niños que estaban exactamente donde yo estuve. Niños que creen que la violencia es normal porque es todo lo que han conocido. Y puedo decirles desde experiencia personal que hay otro camino. Puedo ofrecerles esperanza porque alguien me ofreció esperanza a mí. Miró directamente a Roberto y Elena, quienes estaban sentados en la primera fila. Señor y señora Mendoza, cuando ustedes invirtieron en mi educación, no solo cambiaron mi vida, cambiaron las vidas de cada niño que podré ayudar en mi carrera, las vidas de sus futuras parejas que no serán golpeadas porque aprendí a romper el ciclo, las vidas de sus futuros hijos que crecerán en hogares sin violencia. Esa es la verdadera multiplicación de su inversión. La sala estalló en aplausos. Roberto sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Elena sostuvo su mano firmemente, también llorando. Estos momentos, estos testimonios de vidas transformadas, eran la validación última de todo por lo que habían trabajado. Después de la ceremonia, un grupo de becarios se reunió alrededor de Roberto y Elena. Querían tomarse una foto para conmemorar el momento. Mientras se agrupaban para la foto, Roberto miró alrededor a todos estos jóvenes brillantes, apasionados, dedicados al servicio, y se dio cuenta de algo profundo. 15 años antes, cuando rechazó esa asociación de negocios, pensó que estaba simplemente defendiendo a su esposa y manteniendo sus valores. Pero esa decisión había desencadenado una serie de eventos que llevaron al fondo de becas, que llevó a estos 412 estudiantes recibiendo educación, lo que Jeff haría a miles, quizás decenas de miles, de personas siendo ayudadas por estos graduados a lo largo de sus carreras. Una decisión, un momento de elegir carácter sobre conveniencia, y las ondas de esa decisión continuarían expandiéndose mucho después de que Roberto y Elena se fueran. Esa noche, de vuelta en casa, Elena le dijo a Roberto, ¿sabes qué es lo que más me asombra? No es la cantidad de dinero que hemos donado o el número de becarios que hemos ayudado. Es que todo esto comenzó con un momento doloroso. Mi humillación en esa boutique fue el catalizador para algo hermoso. Roberto asintió lentamente. Hay una lección en eso. El dolor puede destruirnos o puede transformarnos. La injusticia puede amargarnos o puede motivarnos a crear justicia para otros. Elegimos la transformación sobre la destrucción, y eso hizo toda la diferencia. Se sentaron juntos en su sala, rodeados de fotos de su familia, sus becarios, las personas cuyas vidas habían tocado, y sintieron una paz profunda. No la paz de una vida sin desafíos, sino la paz de una vida vivida con propósito e integridad. La historia de Roberto y Elena Mendoza nos enseña lecciones que trascienden el mundo de los negocios y llegan al corazón de lo que significa ser humano. Nos recuerda que nuestro valor no se mide por nuestras posesiones o posiciones, sino por cómo tratamos a otros, especialmente a aquellos que no pueden ofrecernos nada a cambio.
nos muestra que mantener valores en un mundo que a menudo recompensa el comportamiento sin escrúpulos requiere coraje, requiere estar dispuesto a sacrificar ganancias a corto plazo por integridad a largo plazo. Y nos demuestra que ese sacrificio, lejos de ser un costo, es en realidad una inversión que paga dividendos que ningún estado financiero puede capturar. Mauricio, Diego y Augusto aprendieron dolorosamente que la arrogancia y el desprecio hacia otros inevitablemente tienen consecuencias. Algunos de ellos encontraron redención imperfecta en el servicio a otros. Su camino nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar, aunque el cambio genuino requiere humildad y trabajo consistente, no solo disculpas vacías. Pero más que nada, esta historia es un testimonio al poder transformador de elegir la bondad sobre la crueldad, el carácter sobre la conveniencia y las personas sobre las ganancias. Es un recordatorio de que cada decisión que tomamos, cada interacción que tenemos, crea ondas que se expanden de maneras que no podemos predecir completamente. Y ahora, la pregunta para ustedes. ¿Alguna vez han sido juzgados injustamente por su apariencia o posición? ¿Alguna vez han presenciado a alguien siendo tratado con desprecio por otros? ¿Qué hicieron en ese momento? ¿Y qué harán la próxima vez que enfrenten una elección entre lo fácil y lo correcto? Los invito a compartir sus reflexiones en los comentarios. Sus experiencias, sus historias importan. Y si esta historia les conmovió, si encontraron algo valioso en ella, los invito a suscribirse a nuestro canal. Cada semana compartimos historias que celebran la dignidad humana, la superación y el triunfo de los valores sobre la conveniencia. Y no olviden ver el próximo video recomendado, donde compartimos otra historia igualmente poderosa sobre justicia, redención y el impacto duradero de nuestras elecciones. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima historia.